Continuamos en esta noche y ahora vamos a analizar desde una óptica nicaragüense con visión global el impacto de la crisis económica en Grecia, los posibles escenarios de solución ante el impasse en que se encuentran hoy las negociaciones, qué resultados o qué consecuencias podría tener la suspensión de pagos, el referéndum que se llevará a cabo el próximo domingo y cuáles son las alternativas de viabilidad para este país que ha sido prácticamente sometido a políticas extremas de austeridad económica. Nos acompaña el doctor Erwin Krieger, economista, catedrático universitario, exministro y director de la revista económica Dracma, que tiene bastante que ver con la historia de Grecia. Alejandro Bendaña, doctor, historiador, analista en temas internacionales y conocedor de primera mano sobre el debate en que está planteado la situación de Griega en el contexto de la globalización. Buenas noches, Alejandro. Erwin, gracias por estar con nosotros. Sabemos dónde está Grecia hoy, pero quizás conviene ayudar a entender y ubicar a los televidentes cómo se llegó a este punto. Se está hablando en este momento de esta suspensión de pago inminente de 1.600 millones de euros, pero la deuda es mucho mayor. ¿Se puede decir hoy que Grecia es un país en bancarrota? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo diría que el monto de la deuda y la situación económica de Grecia la pone en una situación bien complicada, ¿no? Esta deuda, pues, tendrán muchas dificultades para poder pagarse. Al suspender ellos el pago, pues que a esta hora ya ellos suspendieron, Grecia entra en una situación de impago y eso la pone de facto fuera de la eurozona. ¿De cómo se llegó a esta situación? Pues porque nadie pensó cuando se creó el euro, cuando se fundó la Comisión Económica Europea, pues llevar a un país a esta situación, ¿no? Yo creo que tenemos que ver que cuando entró Grecia a la eurozona, las condiciones en que se encontraba la economía de Grecia no eran las mejores para entrar a formar parte de la eurozona y posteriormente de la zona euro. Sin embargo, la información que presentó fue aceptada por la Comisión Europea y repetidamente, y está muy bien documentado, los griegos empezaron a reportar su situación de una manera falsa, es decir, no presentaban la verdadera situación del país. Está hablando de los gobiernos anteriores. Los gobiernos anteriores por 5 años hicieron eso. Lo que es peor era que la misma Comisión Europea les aceptaba esas cifras y le continuaban dando dinero. Entonces, en mi opinión, hay una corresponsabilidad ahí, no solamente del acreedor, que es el que lleva mayor responsabilidad, porque quien tiene la mayor responsabilidad de administrar su situación financiera es el país acreedor, ¿verdad? Y ellos son los mayormente responsables. Y con esta suspensión posiblemente va a continuar esta tragedia griega y se va a profundizar antes de empezar a componerse. Alejandro, pero también existe una responsabilidad de parte del acreedor de haber consentido, pues, todas esas, entre paréntesis, mentiras blancas que resultaron a ser en una tragedia, pues. Syriza llegó al poder levantando una bandera de rechazo a las políticas de austeridad y reivindicando una nueva manera de negociar con el Eurogrupo, con la Troika. Hace poco escuchamos al primer ministro griego diciendo los principios de la Unión Europea se están quebrantando, aquí se está actuando de una manera arbitraria, se está imponiendo una política de chantaje y de ultimátum. Nuevamente, ¿cómo se llegó a este punto? Grecia está ante una disyuntiva clara que es o rompe con el euro y a la vez deja atrás la fachada de las negociaciones, toda vez que la Troika, las instituciones no se quieren saltar. Pero perdóname, el primer ministro dice que ellos no quieren romper, que ellos están buscando una mejor negociación. Es que ahí está, si vos ves Syriza se fundó sobre premisas de rechazar la política neoliberal de austeridad que tenía agobiada a la economía griega. En los últimos 5 meses de negociación, el gobierno ha tratado de paliar la situación, incluso ha avanzado con llamadas reformas que a la vez
no eran consistentes con los compromisos de la plataforma electoral, en la esperanza que habría flexibilidad de parte de la troika de las instituciones. Pero las instituciones reflejan en primer lugar los intereses del gran capital, de la banca alemana en particular, y están abocadas a la defensa del euro y del sistema, de un sistema monetario que, como apuntaba a Erwin, que para algunos de los países del sur no ha sido tan favorable, y sobre todo para los sectores sociales populares, los empleados, etcétera, como lo ha sido para sectores industriales financieros del norte. Entonces, Syriza simplemente está planteando un esquema de racionalidad, no le diría deshonestidad, porque a estas alturas todos debemos de reconocer que una política de austeridad no se combate con más austeridad. La austeridad te implica recortar empleos, recortar gasto social. Cuando vos recortas esos gastos, la economía también no va a crecer. Lo que ellos han planteado es que vamos a tratar de cumplir con parte de esa deuda por la vía impositiva de la reforma fiscal. Y dicho sea de paso, gran parte de esa deuda, según una comisión de verdad sobre la deuda que se formó en el Parlamento y una comisión de auditoría, es de dudosa legalidad, de dudosa legitimidad y considerada odiosa en términos jurídicos y legales. De manera que, aun cuando quiera y pudiera pagar, muchos griegos todavía dicen aquí esto no debe ser pagado porque es una deuda ilegal y ilegítima. A propósito de lo que dice la gente en las calles hoy en Atenas y en otras ciudades griegas, tomando en cuenta esta situación del corralito, que es bastante rechazada por mucha gente, en el sentido que hay restricciones al manejo de tus propios ahorros y cuentas bancarias. Una persona decía, estábamos mejor con el dracma, que es el nombre de la antigua o la moneda nacional griega, sí, que es el nombre de tu revista. Sí. ¿Qué pasa en un país cuando deja de tener su moneda nacional, en ese caso el dracma, para adquirir el euro? Lo que sucedió ahí fue sencillamente lo siguiente, fíjate bien, para que los países fueran incorporándose al euro, el compromiso fundamental era de que ellos tenían que mantener un déficit fiscal que era no superior al 3%, es decir, y otra serie de parámetros económicos que los iba a mantener a ellos de una forma estable dentro del sistema euro. A cambio, ellos tenían acceso a un enorme mercado financiero en donde podían pedir prestado mucho dinero y a una tasa muy por debajo de la que estaban prestando con el dracma. Eso fue lo atractivo para Grecia entrar. Si ellos hubieran obtenido ese financiamiento y lo hubieran utilizado para promover la inversión, aumentar la producción, aumentar las exportaciones, hombre, Grecia hubiera tenido otro destino. Sin embargo, los gobiernos del pasado utilizaron mucho de eso para gastar dinero de manera liberal en populismo. Es decir, quedaron muy bien gastando dinero, hasta que llegó un momento que el endeudamiento fue demasiado excesivo, pues. Entonces, esto no es un asunto ya solamente ideológico, pues, y qué es lo que sucede, sino que cómo se administra un país de una manera responsable, de una manera seria, cuando formas parte de una gran familia de países que están precisamente tratando de unir fuerzas para competir mejor en los mercados internacionales. Desgraciadamente, pues, la situación se vino complicando, vinieron endeudándose, los problemas de ajuste son problemas que son necesarios para ir reduciéndose la irresponsabilidad en el manejo de la cosa pública, pues, porque, pongamos en el caso específico de Europa, ¿no? Los alemanes aumentaron su edad de retiro de 65 a 68 años. Los griegos la mantenían en 55 años. La cantidad de beneficios que tenían los griegos no correspondía a la riqueza que producía Grecia. Entonces ellos utilizaban, pidiendo prestado en el euro, dinero que era del ahorro de estos viejitos que se van a retirar y no van a poder seguir trabajando y quieren que se les paguen sus pensiones. ¿Para qué? Para mantener un aparato y un nivel de gasto que no lo podía sostener. Obviamente, después de un rato, pues, los alemanes dijeron, hombre, ya esto es insostenible, pues,
Ahora tendremos que ver cómo esa gente aprende de una vez por todas de que ellos tienen que limitar su nivel de gasto y ponerse efectivamente a trabajar como trabajan los alemanes, pues que trabajan de 8, 10, 12 horas diarias. Pues. Pero los griegos trabajaban horas limitadas, unos grandes beneficios, se retiraban a los 55 con salarios completos, es decir, no se podía. Pues entonces, es que cuando vos decís una gran familia, no son todos iguales. Syriza decía algo ahí el primer ministro hoy en el sentido, ok, estamos en una casa común, pero en esa casa común que se llama Europa no pueden haber propietarios e inquilinos. Hubieron una serie de normas y reglas que sí, Grecia se adhirió a la misma, pero ¿cuál fue el precio, como preguntaba Carlos, de simplemente para cualquier país abandonar su propia moneda, su propia política fiscal, monetaria, crediticia y hasta aduanera, es decir, la capacidad de administrar tu economía socialmente conforme los intereses sociales nacionales, democráticos, y no en función de la gran banca europea, del Fondo Monetario y de esa verdad doctrinaria revelada que tenés que adherirte a y esta regla, cuando a veces ellos mismos. Vea el caso de Islandia, mandó a echar preso a los banqueros y simplemente repudió lo que no podía pagar de la deuda. Pero Alejandro, Grecia, España, Turquía han sido obligados a ser parte de la Unión Europea o decidieron ellos soberanamente. La Unión Europea es una cuestión, el euro y la eurozona es otra. Incluso hasta los ingleses tienen este mismo recomor, a nosotros no nos van a mandar desde Bruselas. Y entonces, y ese es un sentimiento. Las últimas encuestas revelan 62% de la población de los encuestados europeos dicen que están listos a romper con el euro, situación que era temida. Y claro, ya los grandes capitales, no desde hace 6 meses, sino desde 2010, cuando el primer programa de austeridad, pegaron la carrera y salieron. Es decir, lo que está haciendo crisis es la política monetaria, la política económica del euro. Grecia no tiene la capacidad ahorita de imponer un control de capitales, que es lo que vendría al caso, para parar el éxodo. No puede, porque tiene las manos atadas. Entonces, o tiene las manos atadas a Bruselas o las libera conforme la decisión democrática de las elecciones del 20 de enero de este año. Espérame, Alejandro. Grecia dice que no tiene las manos atadas, pero ¿quién lo obliga a Grecia a poner lo que le llama un corral? En primer lugar. En segundo lugar, no todas las familias son iguales. Y dentro de la familia hay desigualdades. Y dentro de un país también hay desigualdades. A Grecia, nadie obligó a Grecia, como bien lo señala Carlos Fernando, a que ellos entraran dentro de la zona euro. Por el contrario, lo hicieron deseoso porque iban a poder obtener más financiamiento y tasas más bajas. Y en efecto lo obtuvieron. Y el dinero les llegó de manera abundante. Grecia. El problema fue que ellos utilizaron ese dinero mal utilizado. Y al haber utilizado malo, es decir, en vez de invertir y aumentar producción y crecimiento, lo que hicieron fue una gran parranda, una gran fiesta, empezaron a gastar de más hasta que empezaron a protestar los acreedores. Erwin, entonces, ¿ellos quiénes son? Déjame terminar. A ver. Están hablando de dos jugadores aquí que son los griegos, gobierno y país, y los acreedores. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Ese dinero llega, no lo invierten, empiezan a gastar hasta que un gobierno, después de 5 años, un gobierno socialista dijo, un gobierno menos socialista que los anteriores, dijo, los socialistas hicieron tal y tal cuestión. Entonces empezó pues toda esta tragedia a desenrollarse, que ha tenido, en mi opinión, pues un manejo que quizás no es el óptimo, ¿verdad? Pero también no ha existido en este periodo un gobierno griego suficientemente serio, suficientemente responsable, que haya obtenido un consenso dentro de las fuerzas griegas, políticas pues griegas y económicas griegas, de decir, mire señores, estamos en un verdadero enredo, aquí hay que meter en orden todo este proceso. Pero Hermin, Syriza se convirtió en una nueva mayoría política, ¿o no? ¿Cómo? Syriza se convirtió en una nueva mayoría política. Bueno, en esos tipos de gobierno. Y es un voto de rechazo a la política de austeridad. Bueno, sé que lo que pasa es que, imagínate, la política, te digo, esto viene desencadenándose hasta donde hemos visto. Los programas de ajuste, también por el lado de los acreedores, hombre, obviamente por los resultados alcanzados, en parte por la irresponsabilidad de los griegos,
pero también han llevado al país a una recesión sostenida por 4 años de niveles del 25-26%. Es decir, ha habido excesiva dureza por un lado y por el otro lado ha habido una muy pobre administración de la cosa pública. Terminemos con este diagnóstico para después pasar a lo que puede ocurrir el domingo y el impacto que esto puede tener en las bolsas de valores en Europa y si hay algún efecto contagio por otras partes. Alejandro, para terminar el diagnóstico. El diagnóstico tiene que tomar en cuenta algo que se llama democracia y mayoría popular. La del 20 de enero, las elecciones, y nuevamente, porque Syriza está volviendo a un esquema de movilización social para el referendo del 5 de julio. Sí, la mayoría de los griegos, que no es la minoría pro banquera que los gobernó anteriormente, es decir, Grecia es mucha gente, no acata un mandato claro. Entonces, ¿qué está haciendo este gobierno? Tiene que cumplir con lo que prometió, tiene que cumplir con la plataforma para la cual fue elegida. Ahora, eso choca con la racionalidad económica imperante de Bruselas. Sí, pero entonces no hablemos de Grecia, comencemos a hablar de esa lógica, de esa heterodoxia y de los estragos que produce no solo en Grecia, sino problemas que estás teniendo en Italia, porque Italia puede ser la próxima. O lo que está argumentando Podemos en España. Esta es o las movilizaciones que se están dando en toda Europa a favor, porque aquí se está determinando no simplemente el futuro de Grecia, sino de Europa. Grecia suspende pagos con el Fondo Monetario, va a un referendo el próximo domingo. Esto ya está teniendo efectos o impactos en las bolsas de valores en Europa. ¿Cuáles son las consecuencias económicas que puede tener que esta situación se prolongue si no se retoman las negociaciones o si no se encuentra una salida clara en los próximos meses? Mira, yo he estado dándole seguimiento a esto por varios años, ¿no? Y creo lo siguiente. En primer lugar, muchos de la banca comercial, que fundamentalmente es no solamente alemana, sino francesa, que estaba bien comprometida, ha venido borrando en sus libros. No quiere decir que han venido eliminando. La deuda sigue activa en los libros, pero sin embargo han venido haciendo, digamos, provisiones para esa deuda. Al hacer ellos esas provisiones, pues parte de esta deuda pasa a los estados. Y al pasar esa deuda a los estados ya se vuelve una deuda pública de países con Grecia, si esto continuara y siguiera todo ese proceso. Sí, ya está teniendo algún impacto y siempre que sucede un fenómeno de esta naturaleza tiene impacto en los mercados. ¿Qué tan fuerte va a ser ese impacto? Eso está por verse. Es bastante prematuro decirlo, pero tomemos en cuenta que Grecia representa únicamente el 2% de todo el mercado común europeo. Y el impacto que pudiera tener esta situación, que es bastante más crítica que la situación que puede tener España, que la ha venido componiendo, la situación que puede tener, por ejemplo, Italia, que también la ha venido componiendo. Y como países democráticos, pues tienen voces en contra y voces a favor de estos programas. No es así el caso de Irlanda, que logró en 4 años componer toda su situación y, como decía anteriormente Alejandro, metió a los banqueros presos, que es lo que tal vez había que hacer, e inmediatamente siguió adelante. Entonces yo creo que sí va a tener un impacto, sí va a causar resquemor. No creo que cree las crisis financieras que se dieron en el pasado, pero sí va a dejar en cuestionamiento, pues, cómo los europeos manejan el euro con países miembros, países que tienen gobiernos que son democráticos, gobiernos que han buscado negociar, aunque en condiciones muy difíciles, pues, dada la situación, y la troika, pues, no ha logrado negociar con ellos. En lo personal creo que el impacto va a ser menor de lo que podría esperarse. Algunos incluso sugieren que será muy poco. Y en Europa, pues tendremos que ir, en Grecia, tendremos que ir viendo el problema en la medida que se va desenvolviendo, pues, porque esta crisis a estos niveles empieza ahorita. Le está empezando a un gobierno democrático que fue electo y pareciera que hay un choque político y ahí los intereses, pues, de ciertos tipos de gobierno son estos unos planteamientos verdaderamente económicos, tienen la reflexión necesaria
para buscarle la solución estrictamente económica, o hay fuerzas políticas de extrema derecha, etcétera, que pudieran estar empujando esto. Tomemos en cuenta lo siguiente: acaba de ganar en Inglaterra con mayoría parlamentaria los conservadores, que después de Margaret Thatcher es primera vez que ellos llegan al poder con esa fuerza, ¿no? Según lo que dice Erwin Krieger, sería menos un impacto financiero, económico, y más un impacto político en lo interno de la zona euro, en lo interno de la Unión Europea, y posiblemente en el efecto contagio que puede generar Grecia en otros países y en otros movimientos políticos. En Estados Unidos, en las bolsas de Japón, en las bolsas de China, va a haber impacto, pues. Coincido con el impacto en el euro termino. De Irlanda se salió de la libra esterlina y la repercusión no fue gran cosa. Pero aquí pesa el elemento de fondo. Syriza ha sido brillante en llamar a este referéndum, porque el objetivo más político ideológico que financiero económico de la troika y del gran capital es quebrar a este gobierno. Es prácticamente tratar de erradicarlo del poder, como para decirle a todos los pueblos de una vez por todas: ni se atrevan a respaldar una plataforma que conlleve el no pago o el cuestionamiento de las deudas y las benditas reglas macroeconómicas neoliberales. De manera que hay algo muy de principio mal fundado de parte de Europa. Responder ahora, bueno, el pleito ya no es entre el gobierno griego y la troika, es con el gobierno, es con el pueblo mismo. Entonces, ahí está: o democracia o capital, o sociedad o banca. ¿Cuál de los dos? Vamos a lo concreto. Gana el no, el referéndum el domingo. El primer ministro dice: ojalá tengamos un apoyo del 60-70%, porque eso me va a fortalecer a mí en mi capacidad de negociación. Pero ¿qué pasa después? Económicamente, ¿cómo se reconstruye el tejido económico y social de Grecia? Tiene que haber un retroceso de parte de la troika. Esas reglas ya no funcionan. Argentina rompió también con el pago de la deuda en 2001 y se recuperó hasta tanto mejor. Claro que los casos no son iguales, pero no es algo inadmisible, no es algo inimaginable no pagar la deuda. Y ciertamente es inmoral pagarla a costa de las tasas de desempleo y de empobrecimiento y de tasas de suicidio que se están dando ahorita. Esto ya no es cuestión de centavos, esto es ético y moral, y así hay que plantearlo. Aquí hay una situación, y la realidad es que esta gente, Grecia está ahorita suspendiendo pagos. Esa es una realidad. La segunda realidad es que hay limitaciones en el retiro de dinero de los bancos y va a seguir así por un buen rato. ¿Qué va a suceder el domingo? Va a depender mucho, bueno, lo que suceda dependerá qué porcentaje lleva el no y qué porcentaje lleva el sí. Si quedan en media, si hay una mayoría no, si hay una mayoría sí. Perdón, para precisar, lo que se decide exactamente qué es el no y el sí. El no es decir, nosotros no vamos a aceptar esta propuesta de ajuste. Ese es el no. Y el sí es, no, como no queremos seguir en el euro, que se acepten las medidas, y entonces en ese momento tendría que pensar la Syriza. Pero el no te lleva a decir: no aceptamos esta propuesta de ajuste, nos retiramos de la zona de euro, o no aceptamos esta propuesta de ajuste, queremos otra. Queremos negociar otra cosa. Yo en lo personal pienso que si Grecia actúa inteligentemente, pues, y parece pues que es un país con una gran vocación democrática, pues, yo creo que ahí tendría que fortalecerse los grupos y plantear una negociación ya sin la presión de que si se salen o no se salen. Bueno, ya se salieron, pues. Entonces, en ese momento es que posiblemente hay margen para otra negociación sin las presiones políticas. Querrán en realidad que se cambie el gobierno de izquierda acusado pues de Syriza, pero pues, será una izquierda radical, pero es un hombre que está buscando cómo hay una solución en un país en donde está sometiéndose pues a enfrentar los problemas que heredó del pasado, pues, porque los gobiernos continúan, pues. ¿Puede volver Grecia dejar el euro y volver al dracma? Pues, ¿Cómo nació el dracma?
Bueno, el dracma se fundó, y por eso es que le puse así a la revista, a propósito, y gracias por la pregunta. El dracma lo fundaron los que inventaron la democracia en Grecia. Es decir, los primeros griegos que fundaron la democracia acuñaron la moneda dracma. Mientras estuvieron los griegos, siguió usándose el dracma. Después desapareció la democracia, Grecia siguió con su proceso evolutivo, vino Alejandro el Grande, y vino Alejandro el Grande, conquistó el mundo conocido de esa época y transformó el dracma en una... Primero convirtió el mundo en un mundo globalizado. El dracma está en el origen de la civilización moderna griega. En el origen de la democracia moderna. El dracma está en el origen de la democracia moderna, porque antes del dracma, Grecia venía en su proceso de evolución que sentó los fundamentos del pensamiento occidental. Entonces, yo por eso cuando invité a varios ahí a que organizáramos esto, entonces se me ocurrió que tenía un gran simbolismo, tanto por el concepto democrático como por el concepto de moneda de curso internacional, utilizar el nombre dracma. Pues. Ahora, si Grecia... que hay que pensar en esto históricamente, porque ¿sabes quién está perdiendo mucha credibilidad histórica? Es la misma Unión Europea. La Unión Europea ahorita es el malo de la película, en términos de su imagen, en términos de la vinculación tan estrecha con la gran banca alemana, con el dominio alemán, de manera que uno quisiera creer que de parte de la misma Unión Europea quisieran recomponer sus reglas y exigir esa flexibilidad al Fondo Monetario para que países que como Grecia y poblaciones agobiadas, como son las de la mayoría de los países del sur por políticas económicas impopulares e ineficaces, pudieran ir avanzando hacia un nuevo ordenamiento. Y en un momento nosotros pensábamos que la Unión Europea sería esa alternativa. Sí. Ahora está sometida al Fondo Monetario como lo puede estar un país de Centroamérica. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas y seguramente después de este domingo en este programa seguiremos conversando sobre este tema. Invitamos hoy a un representante de la Unión Europea. Nos aseguraron que en los próximos días podríamos conocer pues la visión que tienen ellos desde esta institución sobre la crisis griega y esperamos seguirla analizando aquí en esta noche. Gracias Alejandro Bendaña, Erwin Krieger.